Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Una nueva era. Algunas veces, con los restos de la leña, con lo que sobra cuando el fuego se ha apagado, alguien ha escrito algo nuevo en las cenizas de tu vida. Aunque la luz se apague rápidamente, no es que te vayas, estás llegando. David Whyte, La travesía. Hoy te presento el capítulo número 14. El fin de la incertidumbre. La luna llena ya no se podía ver desde las ventanas del departamento de David, pero iluminaba todo lo que estaba fuera. Las hojas del gran árbol que se encontraba junto a la casa brillaban en la luz plateada, al mismo tiempo que la brisa de la noche las mecía tranquilamente. Conocía la parvada de pericos que se ponían bajo su follaje, y por eso sabía que no iban a parar de cantar en toda la noche. Los techos, las casas, incluso los autos en la autopista a mi izquierda, todo reflejaba la misteriosa luz de la luna en nuestros rostros. Tenía un brillo fluorescente. Sin pensarlo, di un gran suspiro. Era una noche magnífica. David había estado callado desde hacía un rato. Había dicho todo lo que sabía. Yo tenía ganas de estirarme y hacer algunos movimientos de tensegridad. Había estado sentado y sin moverme, lo que me parecía una eternidad. Pero se hacía tarde y todavía tenía que manejar un buen rato para llegar a casa. David, tengo que irme, dije parándome. Caminé a la ventana que estaba abierta, aún maravillado por la fluorescencia de la noche exterior. Me dio gusto volver a verte, dije, desde el fondo de mi corazón. Igualmente, igualmente, coincidió David entusiasta. Se había parado al mismo tiempo que yo y me acompañó a la puerta. Nos dimos un abrazo de despedida. Deberíamos de estar en contacto, sugerí. Claro que sí, coincidió de nuevo. Gracias por el té y todo, dije alejándome, mientras caminaba por el corredor hacia el elevador. De nada. Adiós. Dale un beso a Carmela de mi parte. Así lo haré. Adiós. El elevador se abre con sonido que hace bing. Entro. Siento el suelo elástico, haciendo que me mueva de arriba a abajo por unos segundos. Sonrío. Siento un pequeño jalón y un cambio en la gravedad cuando empieza a moverse. Bing. Otra vez, cuando se abren las puertas en la planta baja. Veo marcos rosas alrededor de la puerta de vidrio que tengo frente a mí. Respiro profundamente una vez afuera, en el aire fluorescente. Veo la luna arriba de mí, entrecerrando los ojos. Mi auto, grande, blanco, amigable, familiar. Otro BIN, que me recuerda que tengo que ponerme el cinturón de seguridad. Avanzo por las calles vacías, calles amplias, después muchos carros. El aire de la noche me llega a través de las ventanas abiertas. Se siente bien. Manejo por el puente hacia el segundo piso de la autopista. El océano está a mi derecha, iluminado por la luna, inmenso. Otro océano, pero de luces a mi izquierda.
Muchos carros, todos de formas diferentes, todos con luces, 10 carriles, hermoso, increíblemente hermoso. Todo respira florescencia, los edificios, los anuncios, las colinas. 8 carriles ahora, haciéndome dar la vuelta. Una motocicleta que me pasa rápidamente, emocionante, el ruido de su motor. Muchos ruidos, todos juntos y cambiando, siempre cambiando. Mi mano juega con el viento fuera de la ventana, desviando el aire hacia mi cara. Ya no puedo ver el océano, solo luces, pocas estrellas. Hay montañas hacia mi izquierda. Un laberinto de calles y puentes se inunda de luz. Es tan hermoso, paisaje industrial, respirando florescencia, una recta, acelero, emocionante, vuelo solo, respiro profundo, señales, desciendo en esa rampa. Me paro en un alto, silencio, solo el tic-tac de la direccional. Calles vacías, alumbrado público, lugares de comida rápida, centros comerciales, calles silenciosas, parques, mi casa, silencio, silencio profundo, camino, enciendo la luz, veo la sonrisa de Carmela, la abrazo feliz. Mi encuentro con David había sido una experiencia monumental. Todo había colaborado perfectamente para producir la mayor disonancia cognitiva de mi vida. Como resultado, mi mente ha perdido su paso, por decirlo de alguna manera, y nunca será la misma. Ninguna de las revelaciones de David ha sido en verdad una sorpresa. Fue la precisión y la intensidad, y particularmente el momento en que todo sucedió y el lugar donde sucedió, que lo hizo todo tan mágico y poderoso. Estaba al tanto de que el nagual tenía relaciones sexuales con la mayoría de su séquito femenino, mientras a nosotros nos recomendaba la abstinencia. Siempre asumí que una parte importante de su historia contenía una gran cantidad de invención y creatividad para explicar mejor algunas cosas. Y yo ya tenía mis propios problemas con algunas de sus características y con aspectos menos trascendentales de su búsqueda. Pero mientras todo esto seguía siendo una suposición, especulación o inconsistencia ocasional, era fácilmente reprimido y rápidamente olvidado. Sin embargo, cuando David lo organizó todo coherentemente y lo vi en conjunto con datos y detalles, se volvió una historia independiente, válida y comprensiva. En esta historia se podía ver cómo la ética convencional había sido violada repetidamente, y desde un punto de vista convencional, no muchas cosas positivas habrían podido ocurrir de una relación con Carlos Castaneda. Así era. Así que, para cualquier cuestión práctica, la historia con que David había iluminado los aspectos terrenales de la vida del nagual era cierta, pero también estaba la historia de mis propias experiencias, de esos años respirando la magia, del valor tangible de la recapitulación, de la tensegridad, la impecabilidad, el propósito y sobre todo el entusiasmo y la alegría de navegar en armonía con el universo. El mismo departamento seguía imbuido de las incontables horas que pasamos ahí practicando pases mágicos y teatro brujo. Todavía despedía el olor de años de mi inflexible propósito y mi profundo deseo de transformación, y la magnificencia de la luna llena, un gesto generoso del espíritu. Había servido como un amplificador, un signo de admiración que subrayaba esta oportunidad
única y la mantenía en su lugar. La oportunidad, por supuesto, tan poco intuitiva como la haya experimentado nuestra mente dual, era permitirle a las dos verdades ser ciertas. Teníamos que renunciar a lo certero y hacer de estas dos historias los pilares de un camino al silencio y a la libertad, y después caminar por él. Eso era todo. Gracias. Aunque este evento produjo el periodo más largo de paz y silencio interior que he experimentado, esto no me dio la libertad. El nahual y su campo de fuerza ya no estaban, y yo me sentía severamente debilitado. Pero no había olvidado nada. Así como lo había estado haciendo todos estos años, yo seguí practicando tensegridad todos los días, y trataba de ser impecable en cada cosa que hiciera. No había nadie que me vigilara, nadie que me recordara la humildad. Solo seguía siendo una forma natural y efectiva de actuar. Estaba profundamente desorientado, tal vez incluso desilusionado, después de 18 años de búsqueda obsesiva, pero aún me sentía fuertemente determinado. El problema es que ahora no tenía objetivo. Tal vez solo lo hacía por el hecho de hacerlo. Al nahual le hubiera gustado eso. La disonancia cognitiva que produjo los eventos en el departamento de David había hecho que mi aprendizaje culminara. Me sentía transformado. Había un elemento de paz en mi vida que nunca había experimentado antes. Los signos exteriores de mi transformación eran un nombre nuevo, una nueva esposa, una nueva vocación, una nueva casa e incluso un nuevo auto. Victoria y yo nos habíamos ido distanciando después de habernos mudado a diferentes casas al llegar a Los Ángeles. Al principio, todavía salíamos juntos, como novios, lo que fue muy emocionante después de 10 años de matrimonio. Yo pasaba por ella, o al revés, y después de cenar o de ver una película, nos invitábamos mutuamente para la proverbial tacita de café. Pero poco después se mudó con el séquito femenino del nahual. Y después de eso, los dos estuvimos enfocados completamente en la dinámica de nuestro mundo mágico. Al final, esta dinámica nos alejó completa e irreversiblemente, al menos en el sentido convencional. En un nivel más profundo, sin embargo, fuimos muy afortunados al poder seguir conectados. Seguimos experimentando dicha al compartir nuestras experiencias de navegación, después de todos estos años. Y el constante e inflexible propósito de Victoria aún es invaluable en mi trayecto. Poco después de haberme mudado a Los Ángeles, empecé a estudiar medicina oriental. Primero solo por curiosidad, después con una pasión creciente. Originalmente quería trabajar como académico, enseñando sobre psicología cognitiva, pero la belleza del paradigma energético, que es la medicina oriental, y particularmente la acupuntura, pronto eclipsó mi fascinación con la psicología y la cognición. Carol Tix era acupunturista, y varios de mis aprendices estaban estudiando eso. Fue una conclusión natural. Como acupunturista, uno trabaja con la matriz energética que se encuentra debajo del cuerpo, y con el tiempo, esta disciplina facilita la percepción de la energía en general, que es la base de mi forma de ver la vida. Carmela era una compañera que llamó mi atención por su aparente ciclicidad con Renata, Victoria y Carol Tix. En el mundo donde vivía entonces, este era un descubrimiento significativo, y me sentí obligado a hacer algo al respecto. Mi impulso inicial era reclutar a Carmela para nuestro mito, invitándola a un seminario.
pero no tenía idea de cómo hacerlo. Nunca habíamos cruzado una mirada, y no iba a poder explicar el porqué de la invitación. También se me ocurrió seducirla al estilo de los brujos, como un deber de guerrero, por decirlo de alguna manera. Esta, al parecer, había sido una práctica común en el mundo del nahual, cuando se trataba de reclutar guerreras. En ese entonces, no tenía ganas de iniciar una relación, ya fuera romántica o sexual. Me sentía completo en mi dedicación y en mi búsqueda dentro del grupo mágico. Hubiera requerido demasiado esfuerzo para transformar la relación que Victoria y yo teníamos. Así que, para decirlo en palabras del nahual, necesitaba a una mujer tanto como una bala en la cabeza. Seducir a Carmela como medio para integrarla al grupo sonaba interesante, pero ni siquiera lo intenté. Era una mujer atractiva, joven, 16 años menor que yo, y se había casado recientemente. Solo la veía una vez a la semana, en una clase, y hasta entonces ni siquiera sabía que yo existía. Me di cuenta de que para seducirla se requería de un verdadero brujo, y no solo de un aspirante que ya no podía seducir jovencitas con facilidad. Por ello decidí olvidarme del plan. El propósito, sin embargo, tiene su propio camino, y se encargó de que el siguiente semestre tuviéramos el mismo espacio en nuestro intercambio en la farmacia de hierbas de la clínica escolar. Esta farmacia era un lugar de olores maravillosos, con cientos de hierbas exóticas, emitiendo una verdadera sinfonía de esencias que saturaban todo el campus. Originalmente, mi plan era ir a la universidad, solo por curiosidad, tomar algunos cursos introductorios sobre los meridianos y la energía en la medicina oriental, pero el encantador olor que salía de la farmacia era tan adictivo que terminé quedándome para el programa de 4 años. Carmela y yo estábamos llenando prescripciones para la clínica, pensando, cortando, oliendo e investigando juntos algunas hierbas y, naturalmente, empezamos a conocernos. Me impactó su calidez humana desde la primera vez que hablamos. No había rastros de hipocresía en ella, y me gustó muchísimo. Rápidamente nos hicimos amigos. Un día nos pidieron que cortáramos una gran cantidad de gusanos de tierra en pedazos pequeños. Además de plantas, la medicina china incluye minerales y partes de animales. Los gusanos de tierra algunas veces son usados como ingredientes en fórmulas para bajar la presión, debido a que encontrar un gusano en su medicina puede molestar a más de un paciente. Los gusanos son por lo general cortados en pequeños pedazos, para que no se distingan con el resto de la fórmula. Carmela y yo estábamos sentados en nuestros banquitos en la parte trasera de la farmacia, diligentemente cortando gusanos con las tijeras, y hacíamos bromas y nos reíamos de nuestra extraña tarea. Nuestros cuerpos casi se tocaban, y lo particular de la situación hizo que fuera un momento especial. Por un lado nos sentíamos como niños jugando en un arenero, haciendo cosas prohibidas, y por el otro estábamos muy contentos y nos hubiera gustado que la tarea durara para siempre. Me gusta cortar gusanos contigo, dijo Carmela inocentemente, con una sonrisa. A mí también, le contesté después de una breve pausa. Me gusta mucho. Pronto éramos inseparables en las pocas horas a la semana en que teníamos que trabajar juntos, y un día, mientras hablábamos de diferentes modalidades de masaje, estuvimos de acuerdo en trabajar
con nuestros cuerpos alguna vez. Esto era algo común entre los estudiantes de acupuntura, debido a las muchas técnicas que existen, como la shiatsu, la reiki y la tuina, todas parte de la medicina oriental. Los dos éramos masajistas con licencia y con un aceptable grupo de clientes, y habíamos intercambiado masajes con otros estudiantes antes. Así que, al menos superficialmente, no había nada extraordinario en que Carmela viniera a mi departamento un jueves en la tarde, después de clases, para que le diera un masaje shiatsu. Yo había instalado un cuarto de masajes en mi casa, aislado de la parte en la que vivía. Cuando llegó, me uniformé, con pantalones y playera blancos. Por algún motivo, pensé que no llegaría, pero lo hizo a tiempo. He desarrollado mi propio tipo de masaje, combinando elementos de las técnicas Shiatsu y Reiki. Cuando se lo hice, lo di todo, profesionalmente hablando, y fui lo más impecable posible. El siguiente jueves, Carmela me dio el masaje a mí, y pronto, el jueves, se volvió mi día favorito. Después de cada sesión nos dábamos un abrazo de despedida, y cada día ese abrazo duraba un poco más. Pasaron varios meses, y nosotros parecíamos no darnos cuenta de lo que estaba pasando, hasta que, uno de esos jueves, después de un abrazo particularmente largo, nuestros labios se tocaron, como por accidente. Nos reímos y seguimos como si nada hubiera pasado. Pero durante la siguiente sesión, casi por reflejo y fuera de control, le besé los dedos del pie a Carmela mientras le estiraba su pierna. No la retiró, y como consecuencia, todo el profesionalismo, la razón y la prudencia huyeron por la ventana. La cargué de la mesa, así desnuda como estaba, bajo la sábana, y la llevé al segundo piso de mi departamento, donde rompimos todas las reglas. Pocas semanas después, fuimos a unas cabañas que eran administradas por un indio norteamericano que sabía de medicina en las montañas de Santa Mónica. No hubo luna esa noche, y el brillo de las estrellas, que nos sorprendió al salir de nuestra cabaña, fue indescriptible. Estuvimos en una ceremonia de purificación que fue muy intensa, y nos sentíamos lúcidos y presentes. La noche era fría a esa altitud, y el calor se alejaba rápidamente de nuestros cuerpos. Nos vestimos, y le di a Carmela mi chaqueta de piel para que se calentara. Era muy grande para ella, y eso la hacía ver adorable. Mi corazón se abrió completamente, y una ola de deseo más profundo hizo que la atrajera hacia mí. El olor del humo de la ceremonia aún se podía oler en su pelo y en su piel. Podía oler el cuero de la chaqueta, la maleza y el olor puro de su aliento mientras nos besábamos y nos abrazábamos aún más. Este momento primordial y eterno, en la cima de la montaña, fue perfecto. Me enamoré profundamente. Esto no estaba planeado. Según yo, los guerreros no podían enamorarse así. Todo guerrero intentaba no tener límites en su afecto. Solo podía sentirlo por los otros guerreros con quienes buscaba llegar al infinito y enfrentar lo desconocido. El guerrero también podía enamorarse de la tierra misma, cuando sus ojos se abren hacia la verdadera naturaleza de las cosas. Pero el inmenso amor que sentía por esta pequeña y adorable criatura envuelta en mi chaqueta de cuero no era parte del plan. De eso estaba seguro. ¿Ya había perdido el camino? Pero incluso mientras cavilaba en torno a mi destino y los misteriosos caminos del propósito,
Un evento aún mayor hizo que el piso desapareciera debajo de mis pies. Pocas semanas después de que Carmela y yo nos enamoráramos y nos saliéramos del manual, Carlos Castaneda se fue y se cerró ese libro. ¿Ahora qué? Nuestro mito había explotado, y cuando finalmente se disiparon las nubes de polvo, me encontré viviendo en una pequeña casa en Long Beach con Carmela, paseando a sus dos grandes perros 3 veces al día. La burbuja había reventado y no podía seguir viendo la magia. Había perdido mi velocidad y mi dirección y tenía que reinventarme a mí mismo cada día. Nuestro grupo de jóvenes aprendices se había dispersado rápidamente, siendo víctimas de luchas de poder y otras locuras. Solo quedaba un pequeño grupo de amigos, y todos tenían que reinventar sus vidas, igual que yo. Carmela, quien había podido disolver su matrimonio casi sin esfuerzo, era dulce, amorosa, y me daba un apoyo incondicional. Mi nuevo propósito era hacerla feliz. Mi vínculo con el propósito había desaparecido. No tenía más percepciones para navegar, y en un extraño momento de lucidez, decidí desde el fondo de mi corazón seguir a Carmela, sin expectativas, sin preguntas. Ese fue el fin de mi vida como había sido hasta entonces. Toda mi vida adulta, y particularmente los últimos 18 años, había estado gobernada por principios y dogmas. Mi mundo había estado lleno de opiniones, convicciones y reglas, aunque no siempre había seguido los principios de este sistema de creencias. Siempre supe qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. No sé cómo Mona y Victoria pudieron soportar mi cerrazón entusiasta y mis búsquedas dogmáticas. Nunca había podido alejarme de mis creencias y nunca me había podido poner a las órdenes de nadie, ni siquiera del nagual. Y ahora, de repente, sin haberlo pedido, decidí rendirme ante Carmela para que me llevara hacia donde quisiera. Sencillamente pasó, y lo que parecía un acto de derrota y fracaso, como lo sugería la opinión de muchos del antiguo séquito, resultó ser una de las decisiones más poderosas de mi vida. No fue difícil seguir a Carmela. Parecíamos los dos lados de la misma moneda, y empezamos a vivir juntos con una total ausencia de fricción o conflicto. Ella hacía cosas para hacerme feliz, y la única vez que recuerdo que mi nueva actitud ante la vida fue puesta a prueba fue un día que me emocionó la idea de comprarme una motocicleta nueva. Estoy pensando comprarme una motocicleta nueva, dije, mientras estábamos cenando. Metí mi moto al taller hoy y mientras estaba esperando a que terminaran el servicio, vi el modelo de la Honda Shadow en la agencia. Está increíble, verdaderamente hermosa. Me gustaría que la vieras mañana. Claro, dijo sonriendo Carmela. No sabía que querías una motocicleta nueva. Bueno, me reí. Tal vez no la necesito, pero espera que la veas. Te va a encantar, te lo aseguro. Al día siguiente, al ir a ver la motocicleta, pasamos por una agencia de coches Chrysler. Al pasar, Carmela señaló un LHS, plateado que estaba en exhibición. Mira, dijo, ¿ese no es el carro que rentaste hace un mes? ¿Te acuerdas? Cuando fuimos a San Francisco al taller de tensegridad. Ah, sí, contesté. ¿Quieres que lo veamos? Claro, ¿por qué no? Dijo Carmela emocionada. A los dos
nos había gustado mucho el carro al manejarlo en el norte de California, después del taller. Hola, mi nombre es Greg. Pregúntenme si tienen alguna duda. No habíamos visto el auto ni un minuto, cuando ya había llegado el vendedor. No esperó a que le preguntáramos nada. Sin tener verdaderas intenciones de comprar, terminamos regateando con Greg. Después del ritual nos preguntó: Muy bien. ¿Cuánto es lo que pueden pagar? ¿Cuánto están dispuestos a pagar cada mes durante 3 años? No lo pensé mucho. Solo dije una cantidad, $100 menor a la que habíamos alcanzado después del regateo. Básicamente, quería que terminara el juego y marcharme. Hizo una cara de fastidio. Déjenme ver qué puedo hacer. Ya no sonreía cuando se fue. Miré a Carmela con el ceño fruncido. ¿Crees que debemos comprar un auto en lugar de una moto? Lo que tú quieras, mi amor, dijo acariciándome la mano. Una moto está bien para mí también. No podía ser más sutil, pero era obvio que era lo que quería y tenía razón. Necesitábamos más un auto nuevo que una motocicleta. Vamos a ver qué nos dice. Traté de no pensar más en eso mientras regresaba Greg. Salió de la oficina con una enorme sonrisa y con 2 signos de asentimiento. Dejé de soñar con la moto. ¡Lo lograron, chicos!, dijo. No pensé que se pudiera, pero lo hicieron. Y nos contó una larga historia que al parecer tenía que hacernos sentir especiales y muy suertudos. Sabíamos regatear, pero después de hacer cuentas, descubrimos que en realidad habíamos ahorrado muchísimo. Ya ni siquiera fuimos a ver la motocicleta. Nos regresamos a casa manejando un auto nuevo. Oye, ¿ese carro no es el que te gustó mucho cuando lo rentaste hace un mes? Eso fue todo lo que dijo. Me gustaba esta nueva dinámica y celebré imprimiendo un letrero que puse sobre mi escritorio. Todo lo que decía era: Aquí manda Carmela. Hace apenas unos meses yo era un guerrero valiente, cuidaba de las brujas y asistía a reuniones mágicas y secretas con el nagual. Estaba listo para dejar este nivel de la existencia. Quería navegar el mar de la conciencia hacia un universo paralelo. No sentía otra cosa que desprecio por los valores del orden social, y en particular por las relaciones amorosas. Había estado viviendo en un sueño lúcido, inundado de sincronías y magia. Y ahora todas mis convicciones y certezas habían desaparecido. Sentía que no sabía nada. No podía ni siquiera pensar en las cosas cotidianas. No tenía energía para soñar. No tenía ambiciones ni planes. El único punto de apoyo en mi vida entonces era Carmela, a quien amaba profundamente. Pero había una parte de mí que no podía alegrarse con este amor. Por años, el nagual había ridiculizado el amor convencional de una forma muy agresiva, cosa que me provocó la separación de muchas parejas, incluyendo la mía con Victoria. Tenía como misión ir en contra del amor, y usualmente hablaba de él con burla y desprecio. Y aunque él ya no estaba, esta forma de entender el amor aún existía en mí. Algunas veces pensaba si en efecto había recaído y perdido el camino. Como resultado, en esa época, no estuve ni contento ni triste. Solo estaba.
Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. El propósito de dibujar la marea.